Vamos con Jorge Rosales, como yo les decía, se le conoce como el Doctor Tiempo, pero ya está aquí, hola, con nosotros para conversar sobre el tiempo. A mí me gusta mucho porque Jorge tiene una idea muy clara sobre la importancia del tiempo. Y hay ciudades que ya también lo tienen claro. Nuestro país todavía está bastante al debe. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, un gusto, a la voz. Por fin nos vemos en persona. Sí, por fin nos vemos en persona. Un gusto estar acá. Un gusto por compartir y hablar sobre lo que me apasiona. Hablar sobre los usos del tiempo, el valor del tiempo y cómo el tiempo debería ser una variable en política pública. Sí. Para llegar a un mayor bienestar de toda la sociedad. Y nosotros recién aquí en Chile... Y me parece súper sorprendente, estamos peleando por algo que en otros países se están alejando. Nosotros estamos peleando por las 40 horas, pero yo tengo evidencia, y existe evidencia a nivel mundial, incluso en Chile, que podríamos estar mejor escapándonos de las 40. Incluso las 32, yo soy activista del tiempo, y yo el día que se aprueben las 40 horas voy a empezar a pelear por las 32. ¿Así nomás? Así nomás. ¡Ah, ya! Así, no, yo estoy en contra de las 40 porque encuentro que es mucho. Es una sociedad inhumana que valora mucho más el output generado por la maquinaria, por la infraestructura, que el output generado por los trabajadores. Nosotros merecemos ganar más plata. Y si no vamos a ganar más plata por el sistema que está construido actualmente, ¿qué podemos tener? Otro tipo de salario. Un salario en tiempo, un salario en vida. Tener una mejor armonización del trabajo vida, del trabajo ocio. Porque no todos tenemos personas a quien cuidar, pero a su vez las personas que tienen que cuidar tienen otro trabajo, que es el trabajo doméstico y no remunerado. Bueno, tenemos para rato... Oye, qué interesante. ¿Cómo te fuiste metiendo, Jorge, en esto, en este tema que tiene que ver con el tiempo y que nos cuesta mucho porque en Chile nuestra cultura es completamente distinta? Yo contaba la otra vez una anécdota. Mi hijo está viviendo en Alemania y él me contaba que había un empresario que había conocido y él le decía que siempre había que tener, cáchate esto, como una persona más floja en el trabajo, porque así esa persona quería terminar pronto e irse pronto a la casa. Y por lo tanto hacía que el resto también se apurara. Esa era su visión. Y mi hijo le decía, no, eso en Chile no te resultaría, le decía, porque de verdad la gente como que al final alarga el tiempo sin trabajar tanto para que parezca que ha trabajado mucho. De que nosotros vivimos en la mentira de la flojera. Nosotros en este sistema capitalista vivimos inmersos en un sistema de creencias que nos dice que nosotros somos intrínsecamente flojos y flojas, lo cual es mentira. Se nos dice que el trabajo es el centro de la vida, lo cual es mentira, porque ya tenemos todas las riquezas que deberíamos tener y el ingreso básico universal es la respuesta en el futuro. Y por último, se nos asocia a que nuestra productividad es nuestro valor como persona. Y nosotros no somos nuestra productividad. Cuando niños y niñas se nos dice, ¿qué quieres ser cuando grande? Al tiro la profesión. ¿Por qué no preguntar si alguien quiere ser feliz? Se dice, no, si usted lo puede lograr con harto trabajo y harta motivación. Bueno, la meritocracia es un mito. Absoluto. La meritocracia es un mito. Y eso parte desde cuánta hora tenemos para dormir y cuánta hora nos transportamos. Eso es muy interesante. El otro día me pasó que un taxista me decía, no, es que mis papás, nosotros éramos pobres y lo más bien que no hay ningún delincuente en mi familia. Y yo le dije, ¿y usted tenía papá y mamá que lo cuidaban? Sí. Bueno, ahí tiene un privilegio que hay personas que ni siquiera eso tienen. Y como que se quedó callado porque no sabía qué decir ante esa como apreciación que le hice. Daniel. Sí, lo que pasa es que, a ver, me produces contradicción, doctor Tiempo. Ah, mierda, porque te me encuentro gusta razón, esto, me gusta esto. te encuentro razón, pero también siento una tirantez dentro de mí mismo. A ver, yo no soy de los meritocráticos, porque los meritocráticos parten siempre con esa hipocresía de que tienen alguna ventaja, porque lo otro es mentira. O sea, la meritocracia, así vista en abstracto, es mentira, porque no todos nacimos iguales, no todos tenemos las condiciones, etcétera. Por lo tanto, hay una mentira ahí. Sí valoro el esfuerzo, pero ahí entonces donde me quiero meter contigo, ¿no? Ya, dale. Por un lado está el esfuerzo, que yo lo valoro, sí. Porque sí es bueno que, por ejemplo, cuando tú empiezas a trabajar en tu vida, pasarlo un poquito mal no es tan malo, porque, ¿cachai?
te ubicas, tomas el contexto, haces unas labores un poco más difíciles que otras, por lo tanto entiendes que hay unas labores que se ganan con experiencia, ¿no? La experiencia, por lo menos a mí en el ámbito laboral, lo que más valoro en el trabajo es la experiencia. O sea, el tipo que sabe versus el tipo que no sabe, porque ha ido con el tiempo y, mira esto, y va aprendiendo a su ritmo, pero aprendiendo. Entonces al final yo valoro más la experiencia. Entonces el esfuerzo yo la uno a experiencia, que quede claro, no así por el sacarse la mierda por sacarse la mierda, no. Entonces eso lo valoro, check, pero también valoro lo que tú dices, de que el tiempo y la calidad del tiempo que tú tienes para ti, para dedicarte a otras cosas. Y lo tercero que meto en la misma olla y que revuelve todo y que te entrego a ti es el hacer lo que a ti te guste, ¿no? Porque algunos dedican más tiempo al trabajo porque les gusta lo que hacen. Tuvieron la suerte de que son pocos. Sí. Bueno. Te entrego la olla toda revuelta. Y acepto la olla revuelta y con gusto, con gracia, incluso podríamos hacer un segmento de ciencia, de constitución o de tiempo, si lo quieren hacer en algún momento, o una capsulita. Pero lo que les quiero decir es que para poder evaluar si es que efectivamente la experiencia, el esfuerzo es impactante en el trabajo, tenemos que primero saber qué es trabajo. Uh-huh. Tenemos que ir a la fundamentación de lo que es el trabajo. Ay, me encanta, a ver. Y el trabajo tiene 3 características. Primero, es una actividad instrumental. Uno hace algo para lograr otro objetivo. Sí. Uno no juega un dominó para lograr otro objetivo, sino que lo juega por jugarlo. Por placer. Por placer. Pero el trabajo, uno trabaja para un objetivo. Entonces es una actividad instrumental. Sirve para ganar plata, para mantenerse en tu familia. Pero hay falsos positivos. ¿Por qué? Porque hacer dieta para estar delgado, bajo solamente la actividad instrumental, también sería trabajo. Porque yo estoy haciendo una actividad para lograr otra cosa. Ya, hay un falso positivo, actividad instrumental insuficiente. Luego viene trabajo como valor de uso. O sea, el trabajo es una actividad que le genera un beneficio a un tercero. Y bajo esa categoría, que el trabajo es una actividad que genera beneficio, entra el trabajo doméstico no remunerado. Sí. Entonces, yo trabajando puedo generar un beneficio tercero, sea remunerado, o de cuidado y doméstico, sea no remunerado. Perfecto. ¿Sí? Pero también es trabajo, claro. También es trabajo. No es solo para remuneraciones de vuelta. Pero también hay falsos positivos. Por ejemplo, ayudar a un turista también sería trabajo. Porque yo estoy generando un beneficio a un tercero, pero no es trabajo. Y aquí llegamos a la tercera característica, que es la que nos domina actualmente en este sistema. El trabajo como bien de uso. O sea, como bien de cambio. Significa que el trabajo está asociado solamente a una remuneración. Si a ti te pagan, tú estás trabajando. Lo cual elimina la valiosa característica de hacer algo por el beneficio de un tercero, que es el trabajo doméstico. Y como se asocia a remuneración, se pierde toda la categorización de trabajo doméstico que se realiza a nivel país. Entonces, se generan falsos negativos incluso. Por ejemplo, los rentistas. Aquellas personas que tienen múltiples propiedades y que simplemente se levantan a recibir dinero. Lo cual se categorizaría como trabajo, pero no lo es, porque no están trabajando. Uh-huh. Qué interesante, porque en el fondo, el otro día, no sé si las nuevas generaciones tienen otra perspectiva, pero me pasó que mi hija me habló de mis 3 trabajos. Y yo le dije, ¿por qué tú dices 3 trabajos si yo tengo 2 aquí, la voz de los que sobran, y la concejalía? Y ella me dice, ¿y el activismo? Uy. El activismo también es un trabajo, me dijo. Tú también haces cosas que las haces porque te importa, no porque vas a ganar plata o porque... Entonces, y me dejó plop, porque ella tiene ese concepto incorporado. Bueno, en la categoría global de trabajo doméstico y de cuidados hay 3 categorías. Primero, el cuidado del hogar, que es puramente trabajo doméstico. Luego, el cuidado de personas mayores o niños dependientes. Pero tercero está el voluntariado, el trabajo comunal, está el activismo. Exacto. ¿Cuántos dirigentes sociales lo hacen porque quieren ser dirigentes sociales? Un presidente o presidenta de una junta de vecinos no gana un sueldo. Exacto. Y por ejemplo, la nueva constitución, la propuesta de la constitución, yo detecté, tengo un hilo en Twitter, me pueden seguir como el Dr. Tiempo en Twitter. Tengo un hilo sobre 18 artículos que tienen que ver con tiempo. Por ejemplo, el derecho a la ciudad y el territorio. Sí. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con tiempo? Bueno, crear comunidades, como por ejemplo una ciudad de 15 minutos, establece que yo pueda tener todos los servicios básicos alrededor de mi hogar cuando salga, caminando o andando en bicicleta por 15 minutos. Qué buena. Derecho a una muerte digna.
¿Qué tiene que ver el tiempo? Bueno, la muerte digna tiene que ver con un sistema nacional de cuidado y tiene que ver con el objetivo de desarrollo sostenible número 5, igualdad de género, o el objetivo de desarrollo número 8, trabajo pleno. Está todo relacionado con tiempo. Por ejemplo, la educación sexual integral, también tiempo de educación. El artículo que tiene que ver con el goce de la lectura y el derecho a leer libros también tiene que ver con tiempo. La libertad de investigación, Claro que sí, el derecho a participar en la cultura. Bueno, y mi artículo, el derecho al ocio, que tengo un reclamo ahí a la convención. ¿Ah, sí? Sí, ahí la derecha. ¿Usted estuvo ahí en la iniciativa, con una iniciativa popular de norma o fuiste a la Gritando por convención? Twitter. Simplemente gritando. Yo grito en Twitter, eso hago. Pero ingresé una indicación, pero no alcanzó las 15.000 firmas. Perfecto. Pero ahí tengo que hacer un Pero igual alcance. se estudiaron algunas que no alcanzaron las 15.000. Artículo 90. El artículo 90. Toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y a disfrutar el tiempo libre. Ahí tengo un pro y un contra de ese artículo. A ver. El pro es que por primera vez, y a diferencia de la Declaración de las Naciones Unidas, aquí se menciona la palabra ocio. Sí. A diferencia que la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos habla sobre el descanso y el disfrute de tiempo libre. No habla del ocio como una pusimos actividad. un término más, que es Sí. el ocio. Sí. Pero, y aquí creo que fue la derecha, ustedes eliminaron el derecho a vacaciones periódicas pagadas. Y esa contraparte de la oración en la Declaración de las Naciones Unidas establece como derecho fundamental que las personas tienen derecho a vacaciones periódicas pagadas. Eso está en el Código del Trabajo. Igual está, digamos, claro, en la sí, ley. No Eso lo yo iba a decir contemplamos en la también. Constitución, sino que quedó en el Código del Trabajo. Sí. Entonces, ese era el pro y el contra de eso. Bueno, yo de base ingenieril, así que eso de Código del Trabajo no te podría informar, no tengo ningún conocimiento de eso. Pero solamente decir que con respecto a la Declaración de las Naciones Unidas, que es del año 48, o sea, ya más de 60 años, igual ahí tuvimos algunas cosas buenas y otras cosas negativas. Igual ¿Tú eres en ingeniero? Nonto, Soy sí, civil industrial. Ah, ya. y es investigador, pues si esa es la Sí, la no, sí, gracia sí, de, sí. de nuestro doctor Tiempo, que está aquí. Soy doctor de la Chile. Exactamente. Ya, pero me quedo con eso que dijo, hay rentistas, trabajo doméstico y trabajo remunerado. Yo Sí. hice esa diferencia porque los rentistas no trabajan. El rentista tuvo la suerte de en algún momento trabajar o no, o heredó, y él vive de, no sé, de lo que le dan las acciones, de lo que le dan los arriendos de su departamento, casa, no sé qué, lo que sea, pero no trabaja más que administrando sus bienes, digamos. Sí. O sea, no produce para la sociedad, ¿no? Es un poquito, Interesante. para ponerlo así, ¿no? El trabajo doméstico es uno de los grandes cambios de esta Constitución. Yo tengo que decirlo porque es un artículo que yo cito mucho, me gusta mucho, y que cuando yo lo hablo se lo digo muchas veces a la señora. Le digo, ¿usted trabaja, señora? Cuando estoy en los conversatorios. Me dicen, no. ¿Y quién la mantiene? Mi marido. Y digo, señora, usted ha trabajado y trabaja toda la vida. Usted cocina, hace el aseo, mantiene la casa, cuida a los niños. Es al revés. Ella mantiene al marido. Bueno, Exacto. Y es verdad. Estoy de acuerdo. Y Existe ese solamente está en la el posibilidad de que él pueda ir a trabajar porque le tienen la camisa Si no, lista. esa persona no podría ir No a sabría cocinar. ese es el tema. Yo siempre se lo digo. El No, artículo ¿cómo se 49, alimenta? El Estado reconoce los trabajos domésticos y de cuidado son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Está considerado, es un artículo muy bonito porque hay un cambio de paradigma en eso. Yo Exactamente, para entenderlo, pucha, que tenemos que deconstruirnos. Es una cuestión muy... eso es muy cultural. Pero, por ejemplo, les tengo una pregunta. A ver, ya. ¿La sociedad chilena está preparada para tener una jornada semanal de 32 horas? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué creen ustedes? Ah, qué O sea, difícil. yo creo que van a saltar algunos señores que son dueños de empresa. Tú lo tienes claro. Pero por supuesto. yo creo Pero que no lo sí. sé. ¿Qué haríamos con el tiempo libre? Yo ¿A creo qué que dedica el tiempo qué pregunta. libre? Disculpa que te interrumpa. No, qué está buena pregunta. El economista Keynes en 1930 pronosticó que para el año 2030 el peor problema de la humanidad iba a ser el aburrimiento. Y hasta el año 70 el output de los trabajadores era igualmente pagado proporcionalmente, y ahí se determinó que desde los 70 en adelante, con la industrialización, la globalización, el capitalismo neoliberal, hay que producir más para no solamente satisfacer necesidades, sino que producir por producir. Incluso el atachamiento que hay al PIB es lo que está generando el cambio climático. Sí. A los niveles que nunca antes se habían visto. Al A mí me parece atachamiento, me gustó la fascinante. expresión. Me ¿Viste, parece economista? fascinante. Me parece El fascinante. atachamiento Este tema al me parece PIB. fascinante. Hay ciudades que ya están preocupadas de esto, pero antes de que me contestes eso, Jorge, Hassan tiene una pregunta, ¿verdad?
No, en Ah, que me realidad estaba no, mirando con cara escuchando, de... no. que está, cuando hace así, yo pienso No, que está va a con hacer una full pregunta. tranquilidad. Es complejo para aplicar estas cosas para política pública. Yo responderé a la pregunta acerca de si la sociedad chilena está preparada para una jornada laboral drásticamente más corta, con 2 puntos. Primero, sabemos que el desempleo de largo plazo tiene efectos psicológicos muy negativos. ¿Ya? Eso incluye el desempleo el desempleo a largo plazo en sociedades que tienen fuertes estados de bienestar, donde está garantizado el derecho a la salud, el derecho a una pensión decente, personas cuyo desempleo no va a tener los efectos drásticos que tiene en el caso chileno, ¿no? Porque acá, obviamente, una persona que está en desempleo está fuertemente deprimido porque no puede sobrevivir, ¿no? Es otro tema. Pero en sociedades que han protegido los derechos sociales universales y que además buscan reemplazar los ingresos, han habido muchos estudios que tienen que ver un poco con esta idea que siempre promueve la derecha, que la gente no va a querer trabajar si uno da altos beneficios sociales. Y no es así. Las personas que no pueden trabajar caen en la depresión y caen al final con un exceso de tiempo libre en la imposibilidad de manejar esas cosas. Bien difícil imaginarlo en el contexto chileno, pero esa es la investigación que tenemos. La reducción de jornada laboral de forma drástica de que estaba hablando Keynes, es en el contexto de una sociedad claramente de plenitud. Uno podría calcular que uno podría vivir en Estados Unidos, por ejemplo, con el nivel de ingreso per cápita que tenían en 1960, Estados Unidos no fue un país pobre en 1960, con 2 días de trabajo. Se decide que no, eso no fue ninguna decisión de la sociedad, sino que se da por miles de decisiones autónomas del mundo y por una lucha de clase, una serie de otras cosas. Pero preguntando a la gente, tú tienes que perder la acumulación de cosas que tienen, pero al mismo tiempo puedes trabajar 2 días a la semana. No está para nada claro cuáles serían las preferencias de las personas. Entonces, ¿está la sociedad chilena preparada? Tengo mis dudas y en general yo creo que la humanidad está en una cultura de trabajo para ordenar la vida, y uno podría imaginar otras formas de ordenar la vida, pero no está para nada claro cómo serían esas cosas. Pero en esta cultura de trabajo tan economicista, yo solamente quería mencionar que Comunidad Mujer, una ONG ex dirigida por la actual subsecretaria Paula Poblete, creo. Y que no es una ONG precisamente de derecha. Bueno, Y tampoco de izquierda. No, no es de izquierda. No es de izquierda. Sacó un estudio del año 2020 que calculó que Sí. el trabajo doméstico no remunerado equivalía al 22% del PIB ampliado, y Sí. se actualizó el año 2021 al 26%, que es más del doble que la minería. Sí. O sea, la señora que está en la casa haciendo aseo aporta más a la economía que la minería. Sí, De sí. hecho, yo una vez saqué una cuenta Per cápita. cuando salió ese estudio, no, fue antes, que yo estaba en Mujeres Primero, que era un programa matinal que era de mujeres, entonces hice la cuenta, de cuánto, ya me acuerdo a raíz de qué fue, pero de cuánto debería ganar una dueña de casa si tú empezaras a cuantificar cada uno de esos ítems. Por supuesto, eso se pero puede son calcular. Como, no sé, niñera, hasta psicóloga le puse como para ponerle más color, ¿cachai? Y llegaba como chef, llegaba a una cifra que era altísima. Sí, de hecho, eran si 3 no, millones y medio, una cosa así. Uno lo puede hacer. Mensuales. El tema de, bueno, si uno lo ve a nivel macro, ¿cierto? Si uno simplemente calcula, si todas las mujeres que están haciendo trabajos de cuidados no remunerados estuvieran ganando lo que gana la niñera por cuidar a niños, porque tenemos un precio de trabajo de cuidado, ¿no? Porque hay personas de clase alta que las 2 personas trabajan en trabajos altamente remunerados que pueden pagar niñeras, muchas veces inmigrantes, para cuidar a sus hijos. Entonces podemos usar ese número, el número de mercado, para calcular. Entonces la contribución del PIB es enorme. Definitivamente hay trabajos no remunerados que son fundamentales para la economía y no incluidos en eso. Uno puede ir dignificando el trabajo de esa forma, más que reducir la jornada laboral en esto, en realidad. Bueno, reconocer la jornada laboral. El trabajo en esta sociedad da sentido, da propósito, y el hecho de tener un propósito para levantarse en el día Claro, importante. es importantísimo. Pero no necesariamente tiene que ser el trabajo remunerado. El trabajo de voluntariado, también el trabajo de cuidado, también la persona que es dueña de casa
tiene un O a propósito. veces yo pensaba también en personas que, por ejemplo, es como una cosa que me tiene medio obsesionada por mis padres, que han jubilado, por ejemplo. También buscar un sentido a la vida. Como que, y no solo tiene que ser el trabajo, efectivamente. A algunos nos gusta mucho el trabajo, yo soy una de aquellas. Pero también después como que en algún momento, me imagino, tomaremos la decisión de, no sé, ¿Qué parar pasa un poco, ¿no? ¿Qué pasa si uno cambia la palabra trabajo por vocación? Y uno dice, a mí me encanta trabajar, me encanta mi vocación. Y la persona que dice, no me gusta mi trabajo, es porque no ha encontrado la vocación. Y ojo, cuando uno quiere hacer cualquier cosa, implica una combinación de cosas que son muy divertidas y cosas que son bastante aburridas. Uno, no sé, una persona que, a quien le gusta ser abogado, porque le gusta presentar frente a tribunales, hay cosas de la interacción del debate con otro abogado, súper interesante, pero hay que estudiar un montón de fomedades para llegar a ese punto. Cualquier persona que Lo está cual es interesado muy en cierto. ser, no sé, astronauta, la cantidad de física, de matemática y de cosas bien aburridas que hay que aprender, incluso por memoria, para llegar al punto de ir a la luna, también enorme. Entonces, todos los trabajos tienen elementos que son más aburridos y más entretenidos, ¿ya? Eso es parte de una profesión o una vocación. Entonces, yo tiendo a pensar que dignificar las vocaciones que existen, en vez de hablar, a mí, francamente, nunca me gustó la idea de derecho al ocio. Me pareció... ¿En serio? No. Porque viene de un país donde hay derecho al ocio, pues en este no. Yo creo que yo valoro hace muy muchísimo mal a los mi- seres mi humanos. ocio. Es que viene realmente de una cultura que no valora el trabajo. Y no hablo de los trabajadores y trabajadoras. Hablo de cómo los gerentes, empresarios de este Yo país, estoy pensando ven en el recurso Grecia. humano como, primero como recurso y no como parte, no colaborador o colaboradora, y además un espacio de opresión o de control. Sí. Y si uno tiene una cultura de trabajo basado en la opresión, la explotación y el control, entonces obviamente el ocio se levanta como la alternativa frente a eso, el escape a la opresión. De hecho, en la economía de derecha, la economía neoclásica, ¿qué es el trabajo? El trabajo es la parte de esfuerzo y uno tiene que transitar decidir entre esto que trabajo, que es un negativo, y el descanso, que es lo positivo. ¿Ya? No, Lo yo cual es estaba como pensando desutilidad, todo lo precisamente, contrario. que de hecho te tiene que pagar porque es algo malo el trabajo y te da plata como recompensa porque el trabajo es malo. Es una perspectiva muy de derecha, Es que yo muy enfocada. no lo veo así para nada, todo lo contrario, lo veo como más bien la cultura griega que decía que los filósofos necesitaban el ocio para pensar. Sí. Y yo me acuerdo cuando era niña y tenía mucho tiempo para pensar. Y hoy día siento que no tengo tiempo para pensar. Bueno, Pues pero eso es lo si que el negocio es la negación del ocio. Nosotros como propósito de vida no necesariamente tendríamos por qué tener el propósito de trabajar. Bueno, podríamos tener otra sesión con todos los números y la Fundación Sol ahí yo creo que ayudaría bastante Sí. en tener Sí, claro. los números reales de los ingresos que hay en Chile, la distribución de los ingresos Sí. en Chile, Eso los lo colores hemos y conversado, sí. lo hemos conversado sobre dónde está la plata en Chile. Sí. Exacto. Pero nosotros nos podemos mover en el tiempo sin movernos a través del espacio, pero no nos podemos mover a través del espacio sin movernos a través del tiempo. El tiempo es fundamental en todo. Sí. Siempre corre. Siempre corre. Sí. Entonces, considerar que, ok, el ocio es una válvula de escape a esta sociedad que nos tiene inmersos en que tenemos que trabajar, tenemos que producir, no podemos perder el tiempo. Ok, pero entonces si queremos tener una cultura del ocio, una vida de ocio, una vida para pensar, para disfrutar, tenemos que salir de este sistema. ¿Y cómo podemos salir de este sistema? Mirándolo desde adentro, teniendo más horas de ocio, teniendo menos jornada laboral. Sí, Por ejemplo, yo abogo por las 32 porque sé que esto va a tomar, ¿qué? ¿Décadas? Sí, claro. Pero el hecho de que se empiece a hablar de las 32 es un juego de números. Sí. Que siempre van con esta idea de reducir la cantidad de horas, porque la idea es que en esas horas uno no vive bien. Que yo iría por la dignificación de esas horas, de que sean 40, 45, lo que sea, que esas horas realmente incluye la participación activa
de las personas contratadas en las actividades que están haciendo. Mire. Sí, eso no existe acá y por eso uno tiene una cultura como de deseo de escapar del trabajo. Por supuesto. Oye, Hassan, la es que discusión... nos encanta la discusión, pero la es que discusión tenemos que está terminar el programa. tremendamente... Sí, la discusión es tremendamente... Y yo me quedé súper piola que me No, provocaron. pero es que me encantó la discusión. Yo creo que esta discusión hay que seguirla, porque es tremendamente... A propósito del tiempo, nos Sí, faltó tiempo. Sí, exactamente. Me encantó, porque esas dos posturas pueden llegar en algún momento a una conciliación, pero que hoy día se planteen así, me encanta, me encanta, me encanta. Así que a mí me gustaría invitar de nuevo al doctor Tiempo para, Pero por supuesto. para profundizar Sí. y Y tener vamos a esa hacer discusión algunas con cosas. Hassan. Vamos a hacer algunas cápsulas también con el doctor Tiempo que hablarán del tiempo en la nueva Constitución. Así que me parece fantástico. Con eso cerramos el programa de hoy porque ya se viene el push-up y tenemos que darle pie a Bernardita Rufinel y a sus invitados y para eso hay que hacer algunos arreglos acá. Así que ustedes no se vayan porque en 10 minutos más se viene Bernardita con el push-up. Jorge Rosales, Muchas Muchas gracias. gracias. que nos Muchas sigan gracias. como Doctor Tiempo en Twitter. Y la próxima semana entonces, o en 2 semanas más, conversamos aquí, debate entre Hassan Akram Me y Jorge encanta. Rosales. Científico contra científico. Uno sonríe, el otro no. Que estén muy bien. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Chau, 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 chau.